Y nos vamos a ir con algo que ha llenado la agenda de muchos portales. Es precisamente lo que sucede con Claudia Conserva, quien respondió a pacientes oncológicos que criticaron serie sobre su cáncer. Así me tocó, de esta manera lo viví, lo quise expresar. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema esta noche y aquí, en Zona de Estrellas. Quiero pedir un aplauso para Cecilia Gutiérrez, que nos trae este tema. Ceci. Así es, porque ¡Brava! De hecho hoy se emite, ya está al aire, el último capítulo de este docu-reality de Claudia Conserva, que relata cómo ha sido su experiencia después de ser diagnosticada de cáncer de mama. Ella se grabó en su casa, en su clínica, hizo un docu-reality con celular, una forma muy artesanal, pero es su forma de mostrar cómo ha sido el proceso de tratamiento, sanación y además a nivel personal de cómo ha vivido ella y su familia esta enfermedad. Es tan delicado el tema, Ceci, porque uno puede decir, a ver, Claudia Conserva quiere visibilizar la principal causa de muerte en nuestro país. Sí. ¿Ya? ¿Y quién le puede, de alguna manera, criticar la manera de hacerlo? Porque es su experiencia. Ella lo vivió así y está dando la lucha de esa manera, ¿no? Exactamente. Pero claro, al de al lado le puede tocar de una manera distinta y decir, pucha, ¿sabéis qué? A mí no me parece. Entonces, obviamente, iba a generar discusión, por decirlo de alguna manera, y gente que estuviese en contra de esta mirada que le da Claudia al cáncer de mama. Exactamente, y en ese sentido apareció esta semana esas voces que obviamente criticaron la forma en que se presentó este material, la forma en que ella decidió visibilizar, como dices tú, esta enfermedad. Y vamos a leer un comunicado que lanzó la Fundación de Pacientes Oncológicos, ¿no? Cada paciente tiene el derecho de expresar y vivir su enfermedad con total libertad. Sin embargo, otra cosa es que determinadas vivencias y relatos sean masificados en televisión abierta, donde pueden funcionar como un modelo de enfrentamiento que incluye aspectos riesgosos, como aquellos mensajes que plantean que la actitud es determinante en los resultados de los tratamientos o la presunción de que las personas serían responsables de la aparición de enfermedad por su estilo de vida, carga laboral o gestión emocional. Todo este contenido desplegado con una línea editorial que utiliza la hiperdramatización, el sensacionalismo y el humor. Esa es la crítica que le hacen, ¿no? Tenemos más. Sigue. El rol de los medios de comunicación es tan determinante que impacta directamente en la percepción que la sociedad posee sobre la enfermedad, por lo que resulta perentorio no imponer comportamientos, actitudes y creencias que no tienen respaldo científico, que sobreexigen a pacientes para mantener el pie de guerra y que prometen la cura de ser obedientes con dichas exigencias. Pacientes y familia necesitan mayor escucha, contención, espacio para hablar de sus emociones y afecto para que éstas sean acogidas, sin ser enjuiciadas como emociones negativas que nos alejarían de lo que se espera de nosotros socialmente. Pacientes fuertes, estoicos, ejemplos de valentía, héroes y o guerreros. Me quedo en esa última palabra, en el guerrero, que ha sido, por lo que he visto, ampliamente criticada en redes sociales y en portales, porque, claro, efectivamente, Claudia Conserva lo plantea como una guerra en contra del cáncer, lo plantea como ella una guerrera, incluso durante el docu-reality ella misma cuenta cómo se creó personajes en su cabeza, en su imaginación, personajes vikingos. E incluso ella, cada vez que iba a una quimioterapia, lo hacía con símbolos vikingos. Se maquillaba, se hacía símbolos vikingos, porque ella decía, yo en este momento soy una reina vikinga y voy a la guerra. Voy a pelear en contra de esta enfermedad. Y eso se ha marcado mucho en las críticas que se han hecho, porque hay muchos pacientes oncológicos, familiares de enfermos de cáncer, que dicen, esto no es una guerra y tú no pierdes ni ganas. Al morir no estás perdiendo la guerra en contra del cáncer. Dependiendo si uno quiere vivir o no. Obvio. Es que a veces no depende es que no depende Entiendo, pero hay si gente uno que quiere vivir y fallece igual. o a uno le da un Las cáncer. ganas de vivir no son suficientes. No, ¿Sabes entiendo, qué? pero yo creo que hay una discusión importante ahí de cómo finalmente uno enfrenta, porque hay que estar en los pantalones de una persona que es diagnosticada con esta patología, para decir, a ver,
¿cómo revierto la situación? Si es que quiero ser una diosa vikinga y creo que cada vez que me enfrente a una quimioterapia voy a ir a pelear una batalla y le logro doblar la mano a la enfermedad, espectacular. ¿Por qué no? Obvio. No es lo mismo cómo va a reaccionar la persona al lado, que va a decir, no, pucha, creo en la medicina convencional y voy entregado y si yo hago esto me voy a mejorar. Exactamente, o sea, puede haber alguien que es muy cristiano y que reza, Claro. y que lleva sus santos, sus símbolos, sus vírgenes, Sí. y prende vela, y eso no quiere decir que no sea lo correcto y que si Claro. lo muestra en televisión no está bien, Sí. porque no todos somos cristianos. Obviamente Y ojo, cada uno vive sus procesos y sus enfermedades como quiere. Y ojo que los Lo que le- vikingos llegan al Valhalla y es un lugar donde quieren llegar al paraíso, momento pues. de morir. Sí, por el paraíso vikingo. Ajá. Bájala es Entonces, paraíso. ahí voy. Entonces digo, pero me parece que en ese sentido, tal vez el dramatizar, que es una de las críticas que se le hace, pero hay gente que recibe los estímulos y los canaliza de distinta manera. Yo con algo, a mí, si yo veo un niño sufriendo, a mí eso me parte el alma y me pongo a llorar inmediatamente. Es algo que no puedo controlar, que me supera. Y a lo mejor para ti no. Sí, Mario, pero es diferente lo que plantea acá. Yo no lo estoy criticando, yo estoy tratando de interpretar lo Obvio, que dice sí, este sí, comunicado. sí, lo y es entiendo. que la responsabilidad de los medios y que eso se ponga en televisión abierta, porque de Ujú. hecho eso es lo que menciona, que sea parte de la línea editorial del canal público y se ponga en televisión abierta, porque todos reaccionamos y enfrentamos las enfermedades, los problemas de distintas maneras, pero todos lo hacemos en el ámbito privado. ¿Tú lo viste? Diferente es cuando se pone en pantalla. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. un Ajá. capítulo. Yo ¿Qué te también. pareció? A mí no me gustó. ¿No le gustó? No, ¿Por qué? no me gustó porque como que yo había entendido otra cosa. Cuando yo vi el teaser y cuando vi lo que ella había dicho sobre el docu-reality, sentí que era un docu-reality precisamente para concientizar y para hablar sobre la enfermedad Claro. en sí. Pero yo siento que la Claudia se fue como en cosas que tenían que ver con lo más personal, con cosas cotidianas, con su casa, Ajá. y vi poco de tratamiento, de efectos secundarios. No sé, yo pensé que iba a ser más médico, Claro. por decirlo de alguna forma. Voy al tiro contigo, Adriana, que también lo viste, y digo, hay que generar conciencia de lo que es esta enfermedad y la cantidad de muertes que causa al año. Entonces, lo primero, porque hoy día, gracias a Dios, tenemos una ley que te permite hacerte una mamografía sin consulta médica. Es decir, uno tiene que pasar por un doctor primero, médica. sin una orden médica. Uno tiene que pasar por un doctor primero para poder hacerse una mamografía. Eso cambió en nuestro país y gracias a Dios. Eso es lo primero. A cada una de las mujeres que haya visto el proceso que vivió Claudia Conserva, a lo mejor le va a generar la inquietud de decir, a ver, no solamente con el tacto, que es algo importante, ¿no? De hecho, la principal forma de detección es el es el autocontrol. Control, ¿no? exactamente. Pero también el poder hacerse una mamografía sin tener que pedir una consulta médica, sino que ir a un centro asistencial y decir, me quiero hacer una mamografía. Eso también es importante visibilizarlo. Y por otra parte, también entender de que cuando uno se enfrenta desde el momento que tú entras a una consulta y te dicen, bueno, no te tengo buenas noticias, lamentablemente aquí hay una patología que es un cáncer en distintos grados y cómo te toque, el futuro es muy incierto. Uno no sabe a lo que se va a enfrentar. Uno no sabe qué es lo que es una quimioterapia. Uno no sabe lo que te genera una quimioterapia a nivel físico. Uno no sabe cómo lo va a tomar tu familia. Tal vez aquí hayan claves de eso, más allá de cómo lo vivas, ¿no? Entonces digo, pucha, a lo mejor para mí, que yo pensaba que la quimioterapia era una inyección o una mascarilla, un tanque de oxígeno o tomarse un remedio. Y de ahí en adelante, claro, se me cae el pelo y tú estás viendo una persona que te ha acompañado toda tu vida en televisión, ¿no? Porque Claudia Conserva desde la época del extra joven y quizás... Desde los 17 años, desde salió los mi 17 años uno dice, y entró a la chuta, televisión. me parece que como que orgánicamente puede contar su proceso. Es mi opinión. A ti, Adri, que lo viste, ¿qué sensación te generó? Bueno, yo empaticé profundamente con Claudia y a la vez hablaba yo con otras personas por Instagram que también ven nuestro programa. Ujú. Persona Latina, le envió un beso a la Dani y ella me comentaba, oye Adriana, lo está planteando como que esto es una guerra, como que lo veían como que quizás esperaban que Claudia mostrara en televisión como algo médico.
yo entendí que este era un docu-reality como el reality como cualquier otro reality que se ha dado en televisión. Con distintos matices. Cuando a mí me dijeron, Claudia Conserva va a ser un reality y va a estar vinculado al tema de su cáncer, yo dije, bueno, esto es la vida de Claudia Conserva y hoy está pasando por esto. Pero también pudo haber sido como fueron las Argandoñas, como vi los Méndez, como vi otros reality. Entonces yo nunca lo visualicé como que yo iba a ver cómo hay que enfrentar o como un ejemplo de enfrentar. Simplemente es una mujer que puso una cámara enfrente y que en este minuto le tocó estar viviendo esta situación. Cuando yo vi a la Claudia grabándose, te lo juro que, Mario, es una cosa que a mí me estremeció el alma, porque me imagino el dolor de la familia, me imagino los dolores que ella estaba sufriendo en ese minuto y cuando ella se grababa prácticamente en el suelo llorando. Hoy, Tal Brava, documental que hace Claudia Conserva, donde relata en primera persona el proceso y cómo se enfrenta a una patología, estamos hablando del cáncer de mama, patología que se lleva tantas vidas en nuestro país y en el mundo, la temprana detección y también la manera en cómo se puede enfrentar esta enfermedad. Pero han habido voces que critican la manera de exponer esta situación. Estamos esta noche con Evelyn Castillo. Ella es directora de ACHAGO, que es la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos, para quien quiero pedir un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Evelyn?
muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en el Zona de Estrellas. Gracias a ustedes. Evelyn, yo te quiero pedir un favor, y esto antes que mi director me indique, un poquito más a la derecha, muy poquitito más a tu derecha para que quedes encuadrada. Un poquitito más, otro poquitito, y ahí te vemos perfecto tu carita. Muchas gracias, Evelyn. Evelyn, estábamos un poco conversando de, según nuestra mirada, la importancia de visibilizar el cáncer de mama, de que esté en el tema cotidiano de los chilenos, y nos parecía de que el documental Brava lo lograba. Pero desde Achagua aparece una crítica y que tiene que ver con la hiperdramatización y otros elementos que ustedes encontraron presentes en este documental y que tal vez les generaba algo de ruido y lo visibilizan. Sí, nosotros lo que hicimos fue publicar a través de nuestras redes sociales un comunicado que no intenta hacer una crítica de ninguna manera a Claudia Conserva en particular. Esto no es un ataque personal, es simplemente la intención de relevar la importancia de que el cáncer en los medios de comunicación sea abordado de una manera tal que resulte más amigable para todos los pacientes. Lo que nosotros hemos querido colocar en evidencia es que el lenguaje bélico asociado a mostrar una realidad vinculada con este transitar por el cáncer es lo que no queremos, digamos. Lo que quisiéramos culturizar es que no se asocie al lenguaje bélico, porque hacerlo de esa manera involucra colocar una responsabilidad adicional en los pacientes para efectos de que se sientan guerreros, de que luchen, de que no bajen los brazos. Y es básicamente una presión adicional en momentos en que además estamos viviendo una crisis de salud mental muy compleja que por tema natural afecta muchísimo más a los pacientes oncológicos y a su entorno. Venimos de una pandemia, han habido retrasos en las atenciones, las listas de espera oncológicas se han duplicado, tal y cual se esperaba que ocurriera porque se sabía que iba a pasar y que iba a pasar en todo el mundo por efecto de la pandemia. Entonces, ya los pacientes oncológicos tienen una carga muy potente y lo único que quisiéramos nosotros relevar, como les decía, es la importancia de que desde los medios de comunicación se pueda abordar de manera adecuada y no asociándolo a términos de carácter bélico. No me hace tanto ruido, Evelyn, y te lo digo como de acuerdo a mi experiencia, pero decir, vamos a dar la pelea como familia, apoyando a alguien que está con cáncer. Esta batalla no la perdemos, que también puede ser un lenguaje bélico y que me parece que se ocupa en lo coloquial. Entiendo el punto, pero me hace ruido de que a lo mejor si vemos el día de mañana que Claudia Conserva supera esta prueba en su vida, supera el cáncer, ¿cómo no va a ser valioso su testimonio desde dónde lo enfocó? Sí, lo que pasa es que lo que no tenemos que confundir ahí es el hecho de que quienes logran sobreponerse a un cáncer no son vencedores y quienes no logran recuperarse de la enfermedad no son perdedores ni vencidos. Eso es lo que nos interesa relevar con esto. Bien, y sí, tal como tú lo señalas, es algo que exige un cambio cultural porque está muy arraigado en nuestra forma de abordar este tipo de situaciones, hacerlo desde el lenguaje bélico. Entonces, lo que queremos es evitar que situaciones que pueden ser riesgosas para los pacientes o que pueden complejizar aún más el abordaje de la enfermedad estén presentes de manera masiva. Porque estamos hablando del canal público, estamos hablando de Claudia Conserva, que es una persona famosa, digamos, muy conocida. Entonces, eso es lo que quisiéramos promover. También en esto se da esta situación, y que también Claudia lo menciona en su comunicado, que dice relación con que es importante mantener la actitud de arriba y el buen estado de ánimos. Sí, lo es,
pero también hay que ser muy cuidadosos con esos mensajes, porque también coloca una carga adicional en los pacientes y en sus familias, en el sentido de que no enfermamos de cáncer porque teníamos miedo o porque estábamos depresivos o porque estábamos en una mala actitud para enfrentar la enfermedad. Entonces, con todas esas cosas hay que ser muy cuidadosos. O sea, nosotros lo hemos visto en los medios de comunicación. En alguna oportunidad, años atrás, apareció un doctor diciendo que, por ejemplo, en el caso de los niños, el cáncer se producía por situaciones emocionales no resueltas por su madre. Entonces, cuando tú ves escuchas ese tipo de mensajes y la sociedad hace eco de ese tipo de mensajes viniendo desde profesionales de la salud, naturalmente que es muy complejo y genera esto de que es una carga adicional para el paciente oncológico y su familia, su entorno. Entonces, lo que creemos y lo que nos interesa promover es que ojalá la forma de acompañar este tránsito por la enfermedad sea desde la ayuda genuina, desde la empatía, porque un paciente oncológico necesita mucha ayuda en cosas incluso muy domésticas. Entonces, si quieres apoyar, si quieres acompañar, hazlo desde la empatía, hazlo desde el ofrecer, no sé, quizás, oye, voy al supermercado o cocino para ti, porque no vas a tener energías ni ganas de hacerlo, o cualquier cosa que puede parecer quizás muy pequeña, pero que para un paciente que está en pleno proceso de tratamiento puede ser muy, muy valioso. ¿Ceci? Sí, Evelyn, buenas noches. Dos cosas. Una es si valoran, de todas maneras, a pesar de este reparo, en que gracias a este docu-reality estamos debatiendo, ¿no?, sobre el cáncer y cómo se enfrenta el cáncer, que me parece que es un avance importante, porque solemos como sociedad esconder los miedos, las enfermedades y no hablar de ellas, por una parte. Y por otra parte, lo que yo entiendo de este programa es que es la vivencia de una persona, cómo vive ella el cáncer, y ella decide vivirlo desde esa forma, desde la vereda de la guerrera. Ella misma cuenta en este programa que ella se crea personajes en su cabeza, personajes guerreros que la ayudan a enfrentar cada quimioterapia. ¿No es válido eso también, el que una persona decida contar su historia desde lo más íntimo? Absolutamente. Y cada paciente, tal como tú lo señalas, va a buscar sus propias herramientas, según lo que sea su experiencia de vida, según lo que encuentra en su entorno familiar. Pero lo que no quisiéramos es que se muestre solamente una cara de esta moneda. Es decir, cuando en el canal público tú visibilizas esto de la forma tan cruda en que se está haciendo, porque el cáncer es así y el tratamiento es así, también nosotros esperamos a que exista como el contrapeso debido, en el sentido de que, por ejemplo, se hable de cáncer en términos formales. En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, está muy arraigada la creencia de que si tú te palpas regularmente, estás en una acción preventiva de la enfermedad, y la verdad es que no es así. Porque si tú te palpas regularmente y observas y te das cuenta de que hay un nódulo, por ejemplo, ya podría ser tarde, porque la aparición de un nódulo ya podría ser tarde, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que esperamos de los medios de comunicación? Que junto con mostrar esta realidad, también haya como un acompañamiento de información desde el mundo médico, principalmente, para decir, miren, estas son las formas de prevención, esto es lo que queremos mover, etc. Evelyn, es súper importante lo que acabas de decir. Estamos con Evelyn Castillo, ella es directora de Achago, que es la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos. Por ende, esto de, que lo dijimos con Cecilia en el bloque anterior, tal vez el estarse palpando las mamas y lo importante que es la temprana detección. Hoy día no se necesita una orden médica para hacerse una mamografía. Entonces, para mí, y aprovechemos este espacio para generar conciencia, Evelyn, sobre todo en lo que al cáncer de mama se refiere, porque es uno de los más habituales en las mujeres, que no quiere decir que a los hombres también nos pueda dar, pero sí es muy habitual en las mujeres. Entonces, aprovechemos este espacio para decir, ya a lo mejor el estarnos tocando las pechugas permanentemente no es
A mí, perdona, me lo dijo mi ginecólogo. No, está bien. Me dijo, la pero- mejor forma de que tú siempre te estés palpando claro. para saber si es que encuentras algo raro. Tú te conoces mejor que nadie, Claro, me lo dijo. pero a lo de- mejor Evelyn tiene la clave en decir, no es suficiente con eso. Sí es suficiente con palparse y además asistir a un ginecólogo o hoy día hacerse una mamografía cada cuánto tiempo, Exacto. a partir de qué edad. Eso Es es. importante que generemos Lo conciencia. que pasa es que en esto también nos enfrentamos a lo que el sistema de salud en su conjunto nos puede ofrecer. Ujú. El sistema de salud no puede hoy en día abarcar a la totalidad de las mujeres desde una edad más temprana. Entonces, han intentado tomar medidas que buscan abarcar o considerar a la mayor cantidad de mujeres posible. Entonces, está definido en un cierto rango etario, qué sé yo. Pero si está dentro de tus posibilidades hacerte un chequeo anual, tal como la propia Claudia lo hacía, hacerte un chequeo anual y no limitarte al tema de palparte regularmente las pechugas, como estamos hablando, hazlo. Entonces, eso es... Porque lo que acaba de decir tu compañera, si el propio doctor, el ginecólogo te dice, hazlo, perfecto, pero es importante tener también la otra información, que lo óptimo es que esté en complemento con un chequeo periódico. Una eco. Entonces, Es como... es importante en esto también transmitir el mensaje de que se presenta la realidad de manera tan cruda, también corremos el riesgo de que hay mucha gente que se atemoriza y rehuye de los controles por miedo. Entonces, por eso es que también es tan sensible este tema y es tan importante que lo podamos abordar con la mayor altura de miras posible, intentando que la gente haga sus controles periódicamente y lleve la vida más saludable que le sea posible llevar. Qué interesante lo que estás diciendo, Evelyn. Tengo a la Adriana, tengo a Manuel con ganas de preguntarte. Nos vamos a tener que separar muy cortito y a la vuelta ya les voy a dar el paso a que puedan hablar con Evelyn Castillo, directora de Achago.